El autismo no es una psicosis. Lectura del texto de Silvia Tetler. El autismo tiene la particularidad de iniciarse en la pequeña infancia. La consulta por un niño pequeño que no habla o solo repite sonidos, con conductas estereotipadas y dificultades en el lazo, lleva a un diagnóstico precipitado asociado a la creencia que cuanto antes se lo diagnostique es mejor para corregir su comportamiento. El trastorno del espectro autista incluye síntomas en los que se destacan trastornos sociales y de comunicación, intereses fijos y comportamientos repetitivos. No se trata de una enfermedad, sino de un funcionamiento subjetivo singular. La inclusión del sujeto en el autismo implica el funcionamiento de un significante solo en lo real, sin desplazamiento, que actúa de modo tal que busca un orden fijo y una simbolización, realizando sin equivocaciones posibles. La iteración del uno determina el uso del lenguaje, las conductas estereotipadas y la construcción de series, y le permite vivir en un mundo ordenado y seguro, frente a la presencia del otro en un mundo de seguridad, como lo llama Donald Williams. El problema que se plantea entonces es cómo se desplaza ese neoborde en el transcurso de un tratamiento. La construcción de trayectos fijos en el tratamiento contribuye a la exploración y a la expansión del uso del espacio con una topología que le es propia, puesto que no incluye el agujero. Pero este encapsulamiento no está absolutamente cerrado, dice Eric Lauren, puesto que puede incluir objetos de intercambio y personas. Inicio, desencadenamiento y retorno de goce. En el autismo tiene un inicio precoz, en la pequeña infancia, y permanece como una modalidad de funcionamiento singular. En cambio, el momento de desencadenamiento de la psicosis varía desde la infancia hacia la adultez, en las distintas edades de la vida, y tiene momentos de apertura y de cierre, determinados por desencadenamientos y por la construcción de suplencias. Algunos niños autistas al comienzo tienen adquisiciones, usan palabra, pero al año y medio o 2 años la pierden. Maleval subraya que esta desaparición de las conductas dirigidas al otro probablemente estén ligadas a los momentos decisivos en la adquisición del lenguaje. Se puede situar así una dificultad propia del autismo en el pasaje de la lengua al lenguaje. El funcionamiento subjetivo singular del autista se mantiene en continuidad a lo largo de toda la vida, a diferencia de la estructura psicótica caracterizada por la discontinuidad y la ruptura del desencadenamiento. En el campo de la psicosis existen distintas formas de presentación, incluso en el mismo sujeto, de acuerdo a la constitución de una estabilización. A veces en algunos niños pequeños se presentan como confusos, agitados, a veces algunos niños pequeños también en un estado de excitación sin parar de moverse, con alteraciones del lenguaje, pero sin delirios, sin alucinaciones y sin claros fenómenos psicóticos. En cambio, el niño psicótico mantiene una relación con el analista que puede volverse persecutoria, por el lugar en que queda situado en la transferencia. En contrapartida, el niño autista experimenta un sentimiento de intrusión o indiferencia hasta que el analista logra entrar dentro del encapsulamiento autista. No hay cuerpo en el autista. En su lugar se constituye un neoborde a través del encapsulamiento autista, que no se confunde con la superficie corporal como formación protectora frente al otro, amenazante. Si bien en la infancia el niño esquizofrénico puede no armar un delirio, sino más bien ideaciones delirantes, se puede situar fenómenos psicóticos, fenómenos elementales, el automatismo mental, eco de pensamiento, certeza y emergencia de significaciones personales. El fenómeno de cadena rota, la perplejidad, el mensaje interrumpido, la experiencia enigmática de significación. La constitución del delirio son efecto de la conclusión del nombre del Padre y de la transferencia de lo simbólico a lo real.
Por el contrario, el autismo se caracteriza por estar inmerso en lo real. No hay imagen especular ni delirio. En su lugar aparece el doble real. Las repeticiones, las conductas estereotipadas y el uso particular del lenguaje expresan la iteración de la letra. En la psicosis, lo imaginario se mantiene, aunque puede aparecer descentrado en desdoblamiento o en fenómeno de despersonalización. A diferencia de la iteración del autismo, la repetición de la psicosis se observa en la reiteración de las temáticas delirantes. No a la manera neurótica que permitiría darle una nueva significación, sino una significación plena, personal, a modo de la certeza, efecto de la compactación de la cadena significante a través de la holofrase. Alucinación y objeto. La lengua produce un acontecimiento del cuerpo que es agujereado y establece un borde. En el autismo, la lengua, como integral de equívocos, permanece en lo real, con un estilo de funcionamiento particular. Pues lo que el uno de goce no llega a inscribirse como tal, itera en forma correlativa a la no inscripción del agujero, de acuerdo a los desarrollos de Eric Lauren. Aun cuando hablen, no accedan al orden simbólico que implica el lenguaje. De ahí que las alucinaciones propias del autismo no corresponden al significante expulsado y que retorna a lo real como en la psicosis, en donde hay un simbólico y un real, sino que el niño autista queda cautivo por el ruido de la lengua. En la psicosis, la ruptura de articulación significante produce el uso de holofrases del lenguaje y la frase interrumpida. La alucinación es entendida por Lacan en base a esa ruptura de la cadena de acuerdo a las alucinaciones verbales y psicomotoras, como también la positivización del objeto voz y mirada por ausencia de la operación de separación. Lacan afirma que el psicótico lleva su objeto en el bolsillo, para expresar la falta de la operación de separación y cómo el objeto aparece entonces en más pegado al cuerpo. En el autismo, al contrario, no hay una pulsión ni objeto pulsional. Ante la operación de alienación y separación, Miller indica que el autista elige el vacío, y esto corresponde a la iteración del uno. El objeto autista no tiene estatuto de objeto A, puesto que no se produce la operación de separación, sino que forma parte del encapsulamiento autista. Por otro lado, Maleval dice que entonces se podría decir que el autista lleva el objeto en la mano. Se confronta con una topología del espacio sin agujero que lleva a otra costura del espacio. Si en la psicosis el mecanismo propio es la forclusión del nombre del padre, del lado del autismo se sitúa lo que Eric Lauren llamó la formación del agujero. No se constituyen los bordes simbólicos del agujero, por lo que permanece en lo real. Al estar fuera del discurso, el psicótico vacila entre el enigma y la certeza. En el enigma, en la experiencia enigmática, hay un vacío de significación. En cambio, en la certeza delirante hay un sentido pleno. La iteración no arma una negación delirante en el autista. En la psicosis, el S1 se lo frasea con un S2, que arma el delirio, no resignificable ni deslizable. Los niños autistas, por el contrario, pueden tener conductas autoagresivas, no porque busquen lastimarse, sino porque buscan desembarazarse del retorno del exceso de goce. Al no tener cuerpo, no experimentan dolor. En cambio, existe en los niños psicóticos la posibilidad de un pasaje al acto agresivo, suicida, incluso homicida, como un intento de desembarazarse del goce invasor.